En la evaluación organizacional, los métodos cualitativos y cuantitativos se complementan para proporcionar un análisis integral del desempeño y funcionamiento de una organización. Los métodos cuantitativos se basan en la recolección y análisis de datos numéricos, permitiendo obtener resultados objetivos y medibles por medio de encuestas y cuestionarios con escalas numéricas, análisis financieros, indicadores clave de rendimiento, serie de tiempo y tendencia estadística, modelos matemáticos y simulaciones. En los métodos cualitativos exploran percepciones, experiencias y significados dentro de la organización a través de técnicas como entrevistas en profundidad con empleados y líderes, grupos focales para recoger opiniones colectivas, observación participante en el entorno del trabajo, análisis de contenido de documentos, correos o redes sociales, estudios de casos sobre problemas o éxitos específicos. Importancia de estos métodos en el diagnóstico y toma de decisiones estratégicas. Los métodos cualitativos y cuantitativos son fundamentales en el diagnóstico organizacional y en la toma de decisiones estratégicas, ya que proporcionan información clave para entender la situación actual de la empresa y diseñar estrategias efectivas. Importancia en el diagnóstico organizacional. El diagnóstico organizacional busca analizar el desempeño, la cultura y los procesos de la empresa. Aquí ambos métodos son complementarios. Métodos cuantitativos. Permitirán medir indicadores claves como productividad, rentabilidad, eficiencia y satisfacción del cliente. Proporcionan datos numéricos que facilitan comparaciones y análisis de tendencia. Métodos cualitativos. Ayudan a comprender las razones detrás de los datos numéricos, exploran la cultura organizacional, el liderazgo y la percepción de los empleados. La importancia en la toma de decisiones estratégicas. Para que una empresa tome decisiones acertadas deben basarse en información confiable y bien interpretada. Aquí es donde los métodos cualitativos y cuantitativos juegan un papel clave. Método cuantitativo. Proporcionan bases sólidas para tomar decisiones basadas en datos, permite evaluar la viabilidad económica y financiera de una estrategia. En el método cualitativo facilita la interpretación de los datos y permite identificar riesgos y oportunidades no visibles en los números. Contribuye a la construcción de estrategias alineadas a la cultura organizacional y las experiencias de los empleados. Métodos cualitativos. Son enfoques de investigación utilizados en diversas disciplinas para comprender fenómenos sociales, culturales y humanos a través de la interpretación y el análisis de datos no numéricos. Se enfoca en explorar significados, experiencias, percepciones y comportamientos en profundidad. Sus herramientas principales es la entrevista, individuales o grupales, estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. Permiten conocer experiencias y opiniones de los participantes. Observación, participante o no participante, directa o indirecta, es útil para estudiar interacciones y dinámicas sociales. Grupos focales. Discusión de un grupo pequeño guiada por un moderador. Se usa para conocer percepciones colectivas sobre un tema. Análisis de contenido. Examina textos, imágenes o videos para identificar patrones y significados. Se usan en estudios de medios, discursos o documentos históricos. Etnografía. Estudio profundo de una comunidad o grupo social. Implica observación prolongada e interacción con los sujetos de estudio. Historias de vida. Recopilación de experiencias personales a lo largo del tiempo y permite comprender procesos individuales y colectivos. Estudio de caso. El análisis detallado de un evento, individuo o comunidad y se usa para comprender fenómenos complejos en su contexto real.
¿Cómo se realiza el análisis y retroalimentación de la información recopilada? El análisis de la información cualitativa se realiza a través de un proceso sistemático de categorización, interpretación y síntesis de los datos recopilados, como puede ser la transcripción de datos que se convierten en las grabaciones en texto para su análisis detallado. Codificación: se identifican y etiquetan patrones, temas y categorías en los datos. Análisis temático: se organizan las categorías y se interpretan los significados emergentes. Triangulación: se comparan múltiples fuentes de datos para aumentar la validez de los hallazgos. Interpretación: se relacionan los hallazgos con el marco teórico y los objetivos del estudio. Retroalimentación: se presentan los resultados a los participantes o expertos para validar y enriquecer el análisis. Y por último, la elaboración de conclusiones. Se extraen implicaciones, recomendaciones y reflexiones finales a partir de la información analizada. El uso de cuestionarios tipo bloqueos y apoyo. Los cuestionarios son herramientas clave en la investigación cualitativa. Existen diferentes tipos según su estructura y finalidad. Cuestionario por bloques. Organiza las preguntas en secciones temáticas. Permite abordar distintos aspectos del fenómeno estudiado de manera estructurada. Favorece la coherencia en las respuestas y facilita el análisis posterior. Los cuestionarios de apoyo complementan entrevistas y grupos focales con preguntas adicionales, ayuda a profundizar en temas específicos que emergen en la investigación y pueden aplicarse de manera flexible según el contexto del estudio. Métodos cuantitativos. Son técnicas de análisis que utilizan datos numéricos y modelos matemáticos para describir, explicar o predecir fenómenos. Los niveles de medición en el método cuantitativo se refieren a la manera en que se puede categorizar, comparar y analizar los datos numéricos. Se dividen en 4 niveles principales según la escala de Stevens. El primer nivel es el primer nominal. Clasifica los datos en categorías sin un orden específico, no hay jerarquía ni valores numéricos significativos. Nivel ordinal. Clasifica los datos en categorías con un orden específico, pero sin distancias iguales entre ellas. Se pueden comparar, pero no se pueden realizar operaciones matemáticas significativas. Nivel de intervalo. Permite medir diferencias entre valores con intervalos iguales, pero sin un punto cero absoluto. Se puede hacer operaciones de suma y resta, pero no multiplicaciones o divisiones. Nivel de razón. Es el nivel más alto de medición. Tiene un cero absoluto que indica la ausencia total de una variable medida. Se puede hacer todas las operaciones matemáticas. Construcción de cuestionarios. Es un proceso estructurado que busca recopilar datos numéricos de manera objetiva y fiable. 1. Definir el objetivo de la investigación. Antes de crear el cuestionario es fundamental responder qué información se necesita recolectar, cuál es la población objetivo, qué variables se medirán. 2. Determina el tipo de preguntas. En un cuestionario cuantitativo se utiliza preguntas cerradas para facilitar el análisis estadístico. Estas pueden ser según el nivel de medición. Nominal: ¿cuál es tu género? Ordinal: ¿cómo calificaría el servicio? De intervalo: ¿en qué rango de edad te encuentras? De razón: ¿cuántas veces visitas este restaurante al mes? Según el formato: dicotomía: sí, no. De opción múltiple: varias opciones, eligiendo una o varias respuestas. Escala de Likert: medición de actitudes. Escala de diferencial semántico: contraposición de adjetivos. 3. Redactar preguntas claras y precisas. Evita ambigüedades o tecnicismo. No hagas preguntas sugerentes o sesgadas. Mantén un orden lógico en la estructura. 4. Diseñar la estructura del cuestionario. Sección introductoria: explica breve sobre el propósito y confidencialidad. 2.
Datos sociodemográficos, edad, género, nivel educativo. 3. Preguntas clave relacionadas con las variables de estudio. 4. Cierre y agradecimiento y posibles comentarios. 5. Validar y aplicar una prueba piloto. Se prueba en un grupo pequeño para detectar errores. Se ajusta la redacción o formato según las respuestas y comprensión de los participantes. 6. Aplicación y análisis de datos. Se puede aplicar en formato físico o digital. Se analizan los datos con herramientas estadísticas. Explica los tipos de muestreo probabilístico y no probabilístico. Son técnicas de selección que muestra que se utiliza para obtener información de una población. Muestreo probabilístico. Tenemos el muestreo aleatorio simple. Se eligen elementos del marco de muestreo al azar. Muestreo sistemático. Se selecciona cada enésimo elemento del marco de muestreo. Muestreo estratificado. Se crean subgrupos y luego se seleccionan aleatoriamente elementos de cada subgrupo. Muestreo por conglomerado. Se selecciona aleatoriamente clústeres y luego se seleccionan aleatoriamente elementos de grupos seleccionados. Muestreo no probabilístico. Muestreo por cuotas. Se establecen categorías y se eligen un número determinado de personas de cada una. Asegura representación de distintos grupos, pero sigue sin ser aleatorio. Muestreo casual o accidental. La muestra está conformada por sujetos fácilmente accesibles y presentes en un lugar determinado y en un momento preciso. Los sujetos se incluyen en el estudio a medida que se presentan y hasta que la muestra alcance el tamaño deseado. ¿Cómo influye el diseño de muestras en los resultados de una evaluación? El diseño de la muestra es fundamental en cualquier estudio cuantitativo, ya que determina la validez, confiabilidad y representatividad de los resultados. Una muestra bien diseñada permite tener conclusiones precisas y generalizables, mientras que una muestra mal seleccionada puede generar sesgos y errores en la interpretación de los datos. Garantiza los datos confiables y representativos, permite hacer inferencias válidas sobre la población, minimiza sesgos y errores en la interpretación de resultados y facilita una toma de decisiones basada en evidencia. Comparación entre métodos. Diferencias. Objetivo, método cuantitativo, medir y analizar datos numéricos para probar hipótesis y generalizar resultados. Método cualitativo, comprender fenómenos significativos de experiencias subjetivas. Naturaleza de los datos. Método cuantitativo, datos numéricos, estadísticos y medibles. Método cualitativo, datos descriptivos, narrativos y textuales. Técnicas de recolección. Método cuantitativo, encuestas, experimentos, análisis estadísticos. Método cualitativo, entrevistas, observaciones, grupos focales. Análisis. Uso de herramientas estadísticas como regresión, recolección, pruebas de hipótesis, método cuantitativo y del método cualitativo, el análisis de contenido, categorización, interpretación de significados. Muestra. Método cuantitativo, grande, representativa, seleccionada aleatoriamente. Método cualitativo, pequeña, seleccionada por criterio o conveniencia. Enfoque. Método cuantitativo, explicativo y deducido, parte de la teoría y de las pruebas. Método cualitativo, exploratorio e inductivo, describe teorías a partir de los datos. Generalización. Método cuantitativo, se puede generalizar los resultados de una población mayor. Método cualitativo, resultados no siempre son generalizables.
Ejemplos de estudio del método cuantitativo: una encuesta de 1,000 personas sobre hábitos de consumo, y del método cualitativo, entrevistar a 10 personas sobre sus experiencias de compras. Ventajas. Método cuantitativo. Permite obtener datos objetivos y medibles. Es replicable y generalizable. Usa herramientas estadísticas para garantizar precisión. Requiere menor interpretación subjetiva del investigador. Método cualitativo. Permite una comprensión profunda del fenómeno estudiado. Capta detalles, percepciones y significados difíciles de medir con números. Flexible y adaptable a contextos específicos. Útil para explorar nuevas teorías o generar hipótesis. Limitaciones. Método cuantitativo. No explora en profundidad aspectos emocionales o subjetivos. Puede perder información valiosa sobre el contexto o motivaciones de los participantes. No siempre es aplicable a fenómenos complejos o difíciles de medir numéricamente. Método cualitativo. No se puede generalizar con facilidad. Es más subjetivo y depende de la interpretación del investigador. Requiere más tiempo y análisis detallado, y puede haber sesgos en la selección de participantes. Aplicaciones prácticas. Un ejemplo de el método cuantitativo y cualitativo para aplicar en una investigación sobre la satisfacción del cliente en una empresa. El objetivo es evaluar la satisfacción del cliente con respecto a los productos y servicios de una empresa. En el método cuantitativo encontramos las encuestas estructuradas con preguntas cerradas sobre la satisfacción general, calidad de productos, servicio al cliente, tiempo de respuesta. El análisis de datos: se cuantifica la satisfacción de un cliente del 1 al 5, por ejemplo, 1 muy insatisfecho, 5 muy satisfecho, y se calcula promedios, desviaciones estándar, y se hacen correlaciones entre las variables. En el método cualitativo tenemos las entrevistas a profundidad con algunos clientes para explorar sus opiniones detalladas sobre sus experiencias. Se pueden preguntar sobre sus emociones, lo que les gustó o no les gustó, y sugerencias para mejorar. En los grupos focales, para obtener un feedback más rico y dinámico sobre aspectos específicos del servicio o productos. Los beneficios de la combinación: en el análisis cuantitativo muestra las tendencias generales de satisfacción, y en las entrevistas cualitativas proporcionan contexto y comprensión profunda de las razones detrás de los puntajes de satisfacción. Y para concluir este tema, vamos a resumir la importancia de contar con evaluaciones bien estructuradas en el desarrollo organizacional. Contar con evaluaciones bien estructuradas en el desarrollo organizacional es fundamental para garantizar que las organizaciones puedan medir de manera efectiva su progreso, identificar áreas de mejoras y tomar decisiones informadas. Estas evaluaciones permiten a las organizaciones ajustar sus estrategias y optimizar su rendimiento, como medición del desempeño, mejora continua, toma de decisiones informadas, desarrollo del talento, alineación con los objetivos organizacionales, reconocimiento y motivación, prevención de problemas a largo plazo, fomento de una cultura organizacional positiva, y cómo el uso del método cualitativo y cuantitativo fortalece el desempeño de los agentes de cambio y consultores. El uso combinado de métodos cualitativos y cuantitativos fortalece significativamente el desempeño de los agentes de cambio y consultores al ofrecer una visión más completa, precisa y rica de las situaciones que enfrentan las organizaciones. Ambos enfoques complementan sus fortalezas y permiten a los consultores y agentes de cambio tomar decisiones más informadas, adaptarse a las necesidades de la organización y generar resultados sostenibles.
Cuando los agentes de cambio y los consultores combinan métodos cualitativos y cuantitativos pueden lograr una visión más holística, mejor diagnóstico y personalización de intervenciones, evaluación continua y ajustes de estrategias, mayor confianza de los grupos de interés y monitoreo del impacto.